Gloria a Jesús. Enviamos un saludo bien especial a todos los que nos escuchan en los diferentes puntos de la tierra. Les amamos en Cristo Jesús. Y oramos ahí para que todo lo que el Señor tiene preparado para ustedes sea derramado y desatado en este tiempo. En Colombia vamos a tener, si así el Señor lo permite, un paro. ¿Cuántos estamos preparados para eso? En oración. Gloria a Jesús. Entonces, le vamos a orar a Dios que haga Dios su propósito, no nuestros deseos, el propósito de Él. Y no nos angustiemos porque Dios siempre es nuestro proveedor en todo, amén. Él nunca nos abandonará. Independientemente de lo que pase, Dios nunca nos va a abandonar. Así que adelante, andamos firmes en Cristo y el Señor hará que todas las cosas sean de acuerdo a su propósito. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a continuar escudriñando el Evangelio de San Mateo. Evangelio de San Mateo, nos ponemos sobre los pies y lo vamos a colocar en las manos de Dios. Padre, tú que estás en los cielos, permite que tu gloria a través de tu palabra descienda hoy sobre nosotros, Padre eterno, para que tu voluntad sea hecha en cada uno de nuestros corazones, así como lo haces con todas las huestes celestiales, hazlo hoy con tu iglesia aquí en la tierra. Gracias porque hasta hoy no has faltado con el pan de cada día para tus hijos e hijas. Perdona todos nuestros pecados, errores y faltas, Señor. Y enséñanos a caminar en el orden que tú deseas en tu corazón. Padre mío, todo lo dejamos en tus manos. Te rogamos que tomes el lugar, oh Jesucristo de Nazaret, de maestro y pastor en este lugar. Háblanos y guíanos hoy con tu palabra, Dios. Y permite que tu Espíritu Santo nos dé la revelación que necesitamos, Señor, para nutrir nuestra alma, Señor, y traer sanidad a nuestro cuerpo a través del poder de tu palabra en esta mañana. Permite que mientras que tú hablas, nuestro cuerpo sea sanado, Dios. Así que, Padre, gracias, Señor. Dejamos a nuestra hermana Elsie en tus manos, Padre, para que seas tú haciendo la obra en ella, Dios. Glorifícate en ella y extiende tu mano sobre todos los que estamos hoy aquí, los que nos escuchan en los diferentes puntos de la tierra. Y trae, Señor, esa voz de fortaleza, de aliento, de sanidad, de consuelo, Señor. Exhórtanos, guíanos y anímanos, Padre, a continuar el camino al que tú nos has llamado, que no es nada fácil, pero tu palabra dice que en ti, Señor, seremos más que vencedores, Padre eterno. Gracias, Señor. Mateo capítulo 13, versos 34 y 35 son los versos que estudiaremos en esta mañana. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Tenemos un título ahí, que es el que queremos estudiar hoy: Jesús y el lenguaje de las parábolas. Es el título que Dios nos ha dado a través de su palabra. Jesús, lleno de sabiduría, se expresaba de diferentes formas de acuerdo al público que le rodeaba. Y nos demuestra cuánta sabiduría tenía Jesús, y es la que con su ejemplo quiere que nosotros vivamos en esta tierra. Él dijo que nosotros haríamos mayores cosas que Él. Entonces, quiere que esa sabiduría, que es el poder de Dios en nosotros, se cimente en nosotros. Cada verso es una piedra para hacer el cimiento espiritual en nuestra vida.
Queremos entonces ser bien edificados, tenemos que hacerlo frente a la luz de la palabra del Señor. Sabiduría es diferente de conocimiento. El conocimiento es solo el almacenamiento de conceptos y datos de cada una de la Escritura, que es lo que a veces nosotros hacemos, y es adquirir conocimiento, y entonces nos hemos leído toda la Biblia, pero no tenemos la sabiduría. Necesitamos entonces la sabiduría. La sabiduría es el empleo adecuado de cada mandamiento escrito de Dios. Eso es sabiduría. La sabiduría es aplicar la enseñanza de Dios en nuestras vidas para que podamos ser ejemplo para otros. Proverbios capítulo 4, verso 7. El Señor nos habla aquí y dice: sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas las posesiones adquiere, ¿qué? Inteligencia, ¿verdad? Inteligencia. Entonces, decíamos que la sabiduría es aquello que nosotros tomamos o recibimos de Dios para ponerlo en práctica en nuestra vida. Y por eso Dios en el Proverbio nos dice: ante todo adquiere sabiduría, pon en práctica lo que aprendiste. Eso te hace diferente. Existe mucha gente que sabe mucho, pero ignora la manera de usar ese conocimiento provechosamente. Nosotros debemos aprender a usar ese conocimiento de una manera correcta y adecuada. En Salmos capítulo 32, verso 8, Salmos 32, 8, ¿qué nos explica Dios aquí a través del salmista? Te haré ¿qué? Entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Todos los días de nuestra vida, cada segundo, cada minuto, cada hora, Dios tiene sus ojos sobre nosotros. Nunca nos descuida, y dice ahí que nos hace entender y nos enseña el camino en el que debemos andar. A veces es nuestra terquedad la que nos saca del camino del Señor. Pero Dios nos hace entender, nos enseña el camino por el que debemos andar. Y es ahí donde tenemos que tener puesto nuestro corazón, porque Él tiene sus ojos sobre nosotros. El versículo de hoy, en Mateo 13, 34 y 35, nos enseña que la manera sabia en que Jesús hablaba era respetando y practicando las profecías divinas expresadas en los principios eternos de su palabra. Es ahí donde nosotros debemos estar, en esas profecías divinas expresadas en los principios eternos de su palabra. Todo lo que estamos viviendo en esta tierra, en este tiempo, todo está escrito. Cuando tú leas Mateo 24, Lucas 13, nos encontramos que cada suceso que estamos viviendo está ahí escrito. Y es ahí, en esa profecía, donde debemos ser fieles y guardarnos para Él. Salmos capítulo 119, 130, Salmos 119, 130, nos hace una exhortación y nos dice: solo la exposición de sus palabras alumbra y hace entender a los simples. Solo la exposición de la palabra del Señor es la que nos alumbra y nos hace entender, por simples que seamos. Dios, en su palabra, abre nuestros ojos, abre nuestro camino
nos muestra por dónde debemos andar y es su deseo que sigamos en ese orden. Así que seguir esos principios de la Escritura no siempre es fácil, porque vivimos en un templo que es de Él, le pertenece a Él y no lo podemos quitar. Pero también vivimos en un tiempo en que Dios no pasa de ser milagros o simples emociones o imposiciones que actúan según el dinero que aportemos y nada más. No solamente somos bendecidos por el dinero que aportamos. La mayor bendición para nuestra vida está en el obedecer sus mandatos. Finalmente nosotros no compramos nada con dinero. El dinero que aportamos para la obra del Señor solamente respalda nuestros bienes materiales y todos nuestros compromisos terrenales y bienes terrenales. Pero realmente nuestro caminar al cielo se refleja solo a través de la obediencia a la palabra de Cristo. Hechos capítulo 8, verso 20 nos deja un ejemplo claro ahí. Hechos 8:20. Entonces Pedro le dijo, había un hombre allí que venía a decir, yo quiero eso que ustedes tienen, ¿cuánto tengo que pagarles? ¿Cuánto dinero necesitan? Porque yo quiero eso de Dios. Y aquí el apóstol Pedro dice, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Nunca, ni siquiera nuestra mente, ni un solo pensamiento debe venir a nuestra vida creyendo que las cosas del Señor las obtenemos con dinero. No. Nosotros, vuelvo y les digo, nuestro dinero que damos es para apoyar la obra del Señor, para que otros conozcan la verdad de Cristo. Para eso es nuestro dinero. Pero como ya les dije, al reino de los cielos solamente iremos por obediencia y amor a Cristo. Y es que hoy en día se están tomando los principios divinos y filosóficamente se racionaliza en torno de ellos y se interpretan y se argumentan a conveniencia personal. En fin, se hace cualquier cosa menos obedecer los mandatos de Dios. Trae sus diezmos, y a mí no me importa si obedece los mandamientos o no. No, no es así. No traiga diezmos, pero obedezca los mandamientos del Señor. Los diezmos no te llevan al cielo. Pero el obedecer los mandamientos de Dios sí te dan un lugar en la Nueva Jerusalén y junto al trono del Señor. Son cosas que nosotros tenemos que tener claro. Finalmente, si un día no puedes dar tus diezmos, Dios sostiene su obra, no la va a dejar caer, es de Él. Pero si no obedeces al Señor, sí te vas a caer. Entonces, tengamos en cuenta eso, mis amados y amadas. Eclesiastés capítulo 12, verso 13. ¿Qué nos enseña ahí? ¿Cuál debe ser el fin de lo que nosotros aprendemos? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la base de aquel que se para en un púlpito a enseñarnos? ¿Qué dice ahí? El fin de todo discurso, de toda predicación oído debe ser este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque ese es el todo del hombre. Mire que Dios es tan claro aquí.
que no podemos tener dudas. Yo no me lo estoy inventando, Dios lo está diciendo ahí. Un día un hombre le preguntó a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y vayamos a Lucas 18, 20 al 22. Vamos a ver qué le dijo Jesús. Ese varón que tenía mucho dinero dijo, ¿qué haré para tener la vida eterna? Tal vez tendré que aportar mucho dinero, lo tengo, no hay problema. Pero, ¿qué le dice Jesús? ¿Ya estamos ahí? Lucas 18, 20 al 27. Pero voy a leerle solamente una parte y dice, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. No se los dijo todos, pero le dijo una gran parte de ellos, los más esenciales. Y es ahí donde el mismo Jesús nos llama a cumplir esos mandatos. Ya sabemos que en Mateo 5, 17 al 19 dijo que ni una tilde ni una jota pasaría de la ley hasta que todo esto fuese cumplido. Hasta que se acabe el fin de toda esta tierra. Entonces, cuando se practican estos principios de los mandatos de Dios, no se puede hallar sosiego y siempre estamos en busca de un sentido perfecto en la vida. Cada día deseamos algo más. Nuestra vida cristiana debe estar creciendo. Y como muchas veces no la hallamos, entonces solamente encontramos ese deseo grande de querer acercarnos a Dios. Eso es el sentir de Dios para caminar en su orden, para estar en su ley, para permitir que nosotros cada día tengamos más sed de ir al reino que Él nos ha preparado. Romanos capítulo 8, versos 7 y 8. Romanos 8, versos 7 y 8. ¿Qué dice? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué pasa? No pueden agradar a Dios. Entonces no podemos vivir según la carne, tenemos que morir a la carne y para eso tenemos que tener claro cuáles son los deseos de nuestra carne que están en Gálatas 5, 19 al 21. Esos deseos de la carne son enemistad contra Dios. Eso no nos permite agradar a Dios. Tenemos que morir a eso, tenemos que apartarnos de ello. Y es que cuando se vive según los deseos de la carne, se resisten a volver los ojos a los principios eternos de la palabra de Dios. Y por lo tanto, no pueden entender las cosas escondidas desde la fundación del mundo. Hay muchas cosas, dice la palabra, que están escondidas y que solo les es revelado a los que el Señor quiere revelarles. A otros, como a los fariseos, les vendó los ojos, dice, para que no entendieran y no se convirtieran. Pero Dios tiene un privilegio contigo, nosotros tenemos un privilegio con Él. Y es que estamos llamados, somos elegidos, dice Efesios 1, 3 y 4, desde antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar para conservar esa gran bendición. Tenemos que trabajar para conservar esa gran bendición. Lucas capítulo 8, verso 10. ¿Qué dice ahí la palabra? Y Él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios. ¿A quiénes? A nosotros, a ti y a mí. Nos es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Privilegio que muchas veces no valoramos, no tenemos en cuenta.
Pero Dios dice, a nosotros nos es dado a conocer el reino de Dios. Pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Cuando hacemos relatos para ilustrar las enseñanzas, tal vez terminamos confundidos, pero cuando dejamos que el mismo Señor Jesucristo nos explique a través de cada verso, es diferente. Nos es dado a conocer entonces los misterios del reino de Dios. Jesús conoce, mis amados, el corazón y por eso les habló por parábolas a la gente y sin parábolas, dice, no les hablaba para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo en Salmo 78:2, ¿qué dijo? Abriré en parábola mi boca y hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Todo esto estaba escondido. Lo que Dios nos da a conocer hoy estaba escondido desde tiempos antiguos. Otros no tuvieron ese privilegio. Nosotros tenemos ese privilegio de conocer esos misterios desde tiempos antiguos, que existían desde tiempos antiguos. Y es que comprender la Escritura en profundidad, como lo enseña Dios, es efecto que solo el Espíritu Santo puede infundir, que suscita en el cristiano la capacidad de ir más allá del aspecto externo de la realidad y estructurar las oportunidades de pensamiento de Dios y su designio de la salvación. Qué bueno poder escudriñar en la Escritura el pensamiento de Dios para nosotros y el propósito de su salvación para cada uno de nosotros. Que no digamos solamente yo soy salvo porque Cristo me hizo salvo. Tengo que saber cómo lo hizo, por qué lo hizo, qué es lo que me exige para que yo esté en ese orden. Y Dios lo hace. Él nos enseña ahí. Primero a los Corintios, capítulo 2, versos 9 y 10. ¿Qué dice? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes, para los que le aman, ¿cierto? ¿Cuántos aman a Dios? ¿Qué dice Juan 14:15? Entonces, si amamos a Dios, Dios ha preparado cosas. Si tenemos ese orden, Dios ha preparado cosas que ojo no ha visto ni oído ha escuchado. Esas están preparadas para ti que andas en el orden de Dios. Pero Dios, dice, nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es el Espíritu el que nos permite recibir la enseñanza del Señor, entenderla, escudriñar y nos lleva de punto en punto para saber qué es lo que Jesús en sí nos quiere enseñar. Él es el guía perfecto. No intente seguir la palabra de Dios bajo la opinión de otros o a su propia conveniencia. Porque un día, mi amado, mi amada, te arrepentirás de haberlo hecho. Un día nos vamos a decepcionar, Dios nos libre de eso. Cuando lleguemos a un lugar confiados de que Dios nos va a recibir allí y nos demos cuenta que no podemos entrar porque nos habían engañado. Marcos capítulo 7, versos 6 y 8. Marcos 7, versos 6 y 8. ¿Qué dijo Jesús ahí? Mire, Jesús es tan estricto aquí y habla fuerte.
Dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Tengamos cuidado con eso. Nosotros no nos podemos salir de la Biblia. Debemos permanecer en ella, en la escritura del Señor. No vayamos a tomar cosas que Dios no nos está enseñando. Dios es claro. La Biblia todo lo tiene. Biblia, biblioteca, todo está ahí. Todo está ahí. Entonces no nos salgamos ahí. No necesitamos ir al libro que escribió el pastor Elino. Necesitamos venir al libro que escribió Jesucristo a través de sus siervos. Ahí están todas las respuestas. Ahí está todo lo que necesitamos. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, como los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. No vivamos tradiciones, vivamos el conocimiento y obediencia a Cristo. Eso es a lo que Dios nos está llamando en este tiempo. Nunca alguna persona cristiana terminó en caminos de muerte y de locura por andar en la senda dirigida solo por la palabra de Dios escrita. Siempre tomó el camino derechito y nunca se desvió si está en la palabra de Dios escrita. Aunque te parezca ridículo, aunque tus amigos se rían de ti, aunque tus compañeros se burlen o digan que eres anticuado o fanático, sigue los principios eternos y serás sabio y feliz en esta tierra. De ahí no tenemos nada más que hacer, sino permanecer en el orden de Dios. Jesús enseñaba por parábolas y ya entendimos la razón. Porque algunos no estaban escogidos para salvación en ese tiempo. Porque Él necesitaba esos instrumentos para que la palabra del Señor, las promesas de Dios se cumpliesen. Por eso les enseñaba por parábolas, para que oyendo no escucharan y viendo no entendieran y no se convirtieran y Él los salvara. Así que, mis amados, tú y yo tenemos un privilegio. Dios te escogió para que te salves. Dios te escogió para que vayas al cielo. Dios te escogió para que permanezcas en el corazón de Él. Para eso te escogió Dios. ¿Y sabe por qué más? Porque Él te ama y quería que fueras un hijo consentido de Él. Una hija consentida de Él. Y cuando somos consentidos de Él, tenemos todo. No nos vamos a preocupar si tenemos una empresa. No nos vamos a preocupar si tenemos una casa. No nos vamos a preocupar si tenemos un empleo. No nos vamos a preocupar si tenemos un negocio. Porque Dios siempre estará supliendo como buen padre todas las necesidades de sus hijos. Y creo que aquí en pandemia lo vivimos. Nunca cerramos el lugar y siempre Dios estuvo aquí y nadie se nos fue. Siempre estuvimos aquí. Y la pregunta es, ¿y nos hizo falta alimento? Porque había en ese tiempo escasez de alimento, fueron 2 años. No, todos tuvimos lo necesario para sustentarnos. Siempre estuvimos ahí. Y siempre lo harán. Por eso digo, no importa, ¿no? Si van a hacer paro, eso no nos concierne a nosotros. Nosotros dependemos de Dios. Esperamos en Él. Entonces, no nos afanemos por nada. Dios siempre estará ahí con sus hijos para suplir sus
necesidades. Amén. Lo único que tenemos que hacer es obedecer su palabra, orar, servirle a Él y ya. Es todo lo que necesitamos. Amén. Gloria a Jesús. ¿Me dice entender? Gloria a Dios. Amén. Vamos a orarle al Señor. Padre, tú que estás en los cielos, ven hoy sobre nosotros. Tú sabes qué necesidad hay en cada una de tus hijas e hijos. Recíbela en esta mañana, Padre eterno. Tu palabra dice, pedid y se os dará. Estamos pidiendo porque tu palabra sí lo demanda, Dios. Buscad y hallaréis. Hemos buscado congregarnos en esta mañana y estar en tu presencia, Padre, porque también tu palabra sí lo demanda. Llamad y se os abrirá. Te llamamos, Señor Dios, para que abra las ventanas de bendición sobre nuestra vida, en salud, en alimento, en abrigo, en techo, Señor. Permítanos vivir en tu orden, Dios, Señor, y vivir, Señor, ese amor que tú nos has enseñado, Padre eterno. Ayúdanos a demostrarte cuánto te amamos, Padre, no con palabras, sino con hechos, Señor. Y permite, Dios, que tu amor, tu gracia y tu misericordia, Señor, sean derramadas hoy sobre tu iglesia, Señor. No permita, Dios, que salga ninguno de los que viene a este lugar, Señor, igual, sino que sientan, Señor, que tú les has hablado, que salen diferentes, Dios. Padre, Señor, tu palabra dice, Señor, en Mateo 18, que todo lo que desate en la tierra será desatado en el cielo. Hoy desato la salud sobre la iglesia de Cristo en la tierra. Hoy desato, Dios, el alimento, el vestido y el techo, sustento y abrigo abundante para todos, Padre. Y los declaro bendecidos para bendecir. En Cristo Jesús. Amén. Que el Padre de mi Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.